Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, veremos ser breve con esto, porque en la primera lectura Pablo llega al colmo de su rabia y dice: insensatos Gálatas, por no decir otra cosa. ¿Qué es lo que pasaba? Nos recordaba Pablo los días pasados que ya se había hecho un concilio en Jerusalén, se habían reunido los apóstoles y habían resuelto que los ritos del Antiguo Testamento, la circuncisión y otros ritos ya no contaban para la nueva comunidad de los cristianos. Fue un momento importante en la vida de la Iglesia. Sin embargo, había algunos grupos de judaizantes que iban por una comunidad y por otra comunidad inquietando a los cristianos, sobre todo los nuevos, los provenientes del paganismo, que tenían que circuncidarse porque Moisés lo había dicho y ya estaba resuelto. Y Pablo vuelve a decirle: escuchen la voz de los apóstoles, no a cuellos que pasan por aquí o por allá. Y pensaba que hoy, y el Papa lo recuerda en esta última encíclica al inicio, cuando habla de la situación actual y de los nuevos medios de comunicación social, cualquiera dice cualquier cosa y se multiplica en las redes sociales de una manera impresionante. Y siempre en los momentos de crisis en el mundo surgieron estos falsos profetas por un lado y por el otro. Revelaciones, dichos, incluso pastores diciendo cosas fuera de lugar y moviendo conciencias, sobre todo las más débiles y más asustadizas, a seguir cualquier tipo de orientación. La Iglesia habla por sus pastores, sus obispos, y solo reconoce como revelación la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Basta. Todas las otras revelaciones son privadas y no obligan a nadie en la Iglesia más que a aquel que la recibió.
si es una revelación verdadera del Espíritu. La Iglesia nunca reconoció ninguna revelación oficialmente. Sí reconoce algunos cultos surgidos a partir de la revelación, por ejemplo, la Virgen de Lourdes o Jesús Misericordioso, pero nunca dijo que una revelación sea realmente una revelación. Siempre lo único que dijo es que esa revelación no contradice ni la Escritura ni la tradición de la Iglesia. Entonces hay que estar alertas ante falsos profetas, incluso a veces de curas. Si no están en comunión con el obispo, y si el obispo incluso no está en comunión con el Papa, puede estar hablando el demonio y no Dios. ¿A quién seguimos? Entonces, estemos alertas a todas estas falsas revelaciones y no seamos insensatos como los Gálatas. Se me pasó el enojo. Vamos ahora al Evangelio, que es una catequesis de Jesús sobre la oración, que empezó ayer, pero por la Virgen del Rosario no lo leímos. Ayer estuvimos el Evangelio que Jesús está orando y los discípulos le dicen: enséñanos a orar. Enseñó el Padre Nuestro y después sigue con estas enseñanzas. Por un lado, nos enseña a perseverar en la oración, a la oración insistente. Les aseguro que si no se levanta por ser su amigo, a causa de la insistencia, le dará lo que necesita. La insistencia. Personalmente yo he rezado hasta años seguidos, años, por una misma intención, hasta que Dios se dignó concederme la gracia. Y eso es la oración insistente. Aunque Dios parezca sordo, Dios sabe cuándo es el momento de cada uno. Insistir, insistir e insistir. Porque además, esta oración insistente nos la podemos agarrar de las palabras de Jesús, como esa novena del Padre Pío al Sagrado Corazón, que toma este texto de la Escritura con fe. Padre Pío dice: tú que dijiste, pidan y se les dará, yo hoy te pido. Y la oración. Después, tú que dijiste, busquen y encontrarán. Y sí, agarrarnos de esta palabra de Jesús y creer realmente en ella, con seguridad. Porque esta oración de quien pide, de quien busca, de quien llama, con insistencia, es la oración del pobre. Y desde ahí es que Dios nos escucha. Parte de nuestra indigencia, de nuestra impotencia, de nuestra necesidad de Dios, de que no lo podemos todo y que necesitamos que Él venga en nuestra ayuda. Él escucha al humilde, al pobre, al sencillo. Y esa es la actitud que Él espera, no de quien reclama lo suyo porque tengo derecho a, sino de quien se sabe que no tiene derecho a nada y de su propia indigencia clama al Señor. Y más, Jesús da ese paso a esa gran revelación
que hizo ayer en el Padre Nuestro. Dios es Padre. Y el Padre siempre nos dará lo que es bueno de todo lo que pedimos. Cuando escucho este Evangelio me viene siempre a la memoria un hecho personal. Cuando era chiquito me gustaban los caramelos. A todos nos gustan los caramelos o el dulce de leche. Pero en la feria, una vez, me dice mi mamá, porque yo eso no lo recuerdo, le dije, tengo hambre de caramelos. Bueno, entonces había un puesto de caramelos en la feria y me compró una bolsita, o no sé cuántos gramos sería, de lo que se llamaban gotitas de amor, que eran unos caramelitos muy chiquititos, ¿no? Que se vendían sueltos. Bueno, esa bolsita terminó arriba de la heladera, donde yo no llegaba, y ella me daba esos caramelos cada tanto. Ella sabía cuándo era el momento y cuál era la dosis necesaria para un niño. A veces Dios sabe cuándo es el momento de concedernos cada cosa, porque Él ve más allá de lo que vemos nosotros. Mi madre veía más allá de mi visión de niño y cuidaba de mis dientes y de mi salud y de mi diabetes, no sé. Y por último, dice, y esto sí es bien de San Lucas, cuanto más el Padre del cielo les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Y aquí Lucas llega a lo esencial de la oración. Para Lucas, lo único que hay que pedir es el Espíritu Santo. Ciertamente nosotros pedimos cosas más pedestres, cosas más de todos los días. Pero Jesús nos dice, pidan el Espíritu Santo y Dios se los va a conceder. Y pedir el Espíritu Santo aquí, que ya nos fue dado en el bautismo, en la confirmación, es decir, el Espíritu Santo para vivir en el Espíritu, para que nuestra manera de sentir y de pensar sea el de Dios, y para que nuestros deseos coincidan con el querer de Dios. Cuando somos personas espirituales, porque vivimos en el Espíritu y vivimos del Espíritu, el querer de Dios y nuestro querer coinciden, porque el Espíritu es de Dios. Y entonces podremos hacer milagros. Ojalá que nuestra oración, si tiene muchas necesidades, tenemos muchas cosas por las cuales pedirle a Dios todos los días, pero no olvidemos de pedirle lo fundamental. Cada día, con insistencia, que nos conceda su Espíritu, que nos conceda su querer, porque al que pide se le dará, al que busca encontrará y al que llame se le abrirá.